Hola, ¿cómo estás? Este es un episodio especial de Tomate un Tec, en donde no solamente vas a escuchar, sino vas a ver una gran charla sobre inteligencia artificial, sobre tendencias en ciberseguridad y también la importancia del reskilling. No estoy sola, vas a escuchar una conversación con Pamela Skokanovic de IBM. Estamos con Pamela Skokanovic, ella es Software Sales Leader de IBM para Argentina, Paraguay y Uruguay. Bienvenida a Tomate un Tec. Hola Juli, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es un placer tenerte acá. Y ante todo, siempre me intriga cómo llegan las personas a desempeñarse en el rol que ocupan hoy. Y me intriga saber cómo fue tu camino en IBM, cómo llegaste hasta este rol y a este puesto. Bueno, te cuento. Entré en IBM en 2008, hace muchos años, como pasante. Y es muy loco porque yo soy contadora pública. Me recibí y bueno, en el último año de carrera dije quiero entrar a adquirir experiencia laboral y IBM me toma y entré al mundo de la tecnología. Que es apasionante. IBM, que es apasionante y me atrapó porque bueno, entré dando soporte a los project managers, a los gerentes de proyecto que lideran proyectos de tecnología y ahí me encontré con un mundo que me terminó atrapando. Okay. La verdad que siempre estuve trabajando en los primeros años en IBM del lado del delivery, de los servicios, que me sirvió y fue mi gran escuela para entender qué es lo que hace IBM en materia de tecnología. Más allá que al principio estaba más haciendo seguimiento a todo lo que tiene que ver a números, ¿no? Costos asociados a los proyectos, entendí qué hace la tecnología. Y bueno, a medida que fui avanzando en mi carrera, me atrapó el mundo de ventas. Y bueno, ahí estoy liderando el equipo de vendedores de IBM que ofrecen soluciones de software a las empresas. Te podemos hacer entonces muchas preguntas sobre soluciones y un poco esta charla va por ese lado. Vos tenés mucha data y vamos a hablar mucho de datos, de tendencias en ciberseguridad y también de capacitación y reskilling, ¿no? Cómo tenemos que reconvertirnos nosotros los humanos para adaptarnos a los tiempos que corren. Si vamos a ciberseguridad y pensamos en este 2025 que de a poco se va yendo, ¿cuáles son las tendencias en ataques de ciberseguridad que ven desde IBM? Bueno, primero me voy un poco más para atrás, Bien. Pensando en la pandemia, ¿no? Cómo aceleró todos los procesos digitales en las empresas y cómo impactó en la vida de todos nosotros. IBM, como bien comentaba, ofrece soluciones, un portfolio enorme de productos, entre ellos productos de seguridad, porque entiende que la seguridad es un desafío para las empresas y para todos nosotros, porque al ser todo tan digital hay muchos puntos de riesgo y ataques con los que antes quizá no lidiábamos y ahora cada vez acelera más. A todo esto se le suma encima el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el boom. Y vemos que la inteligencia artificial está impactando en el negocio y en nuestras vidas. Entonces, hoy los equipos de seguridad tienen un gran desafío. Si me pongo a pensar en tendencias, sobre todo en 2024 y este año 2025, creo que con la AI, el uso de la inteligencia artificial generativa, tenemos grandes desafíos, porque los ataques están siendo cada vez más sofisticados, ¿no? Sí, la verdad es que es cada vez más difícil, inclusive navegando Internet, una red social, darte cuenta que es real, que no, hay mucha desinformación y entiendo que GenAI se usa mucho para hacer más sofisticados estos ataques. ¿Cómo fue creciendo esta sofisticación? Sí, yo lo que digo es los ataques siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que la AI lo hace más escalable y toma una velocidad que representa un desafío para nosotros cómo nos defendemos. Cuando pensamos en ataques más sofisticados, se me vienen dos cosas a la cabeza que vienen siendo tendencia. Uno es el phishing, ¿no? Cómo la inteligencia artificial generativa hace que el phishing cada vez sea mejor, o sea, que nos cueste darnos cuenta, ¿no? Cuando recibimos un email, por ejemplo, vemos que cada vez es más personalizado, porque los atacantes con el uso de la inteligencia artificial generativa tienen datos de todas las personas que están en la web, entonces los mensajes son más personalizados. Hay un sentido de urgencia a veces en los mails que recibimos que hacen que las personas como que actuemos de inmediato, entonces tenemos que estar atentos a realmente este mail
es verdad o no, de dónde proviene. Es muy importante la validación, ¿no?, del dominio, de ese mail que estamos recibiendo, del archivo, no darle clic. Entonces, bueno, lo que hace la AI es que el phishing cada vez sea... Primero hay campañas de phishing más masivos, entonces no nos da tiempo a veces a contener, a defendernos. Y también que al ser más personalizado nos cueste más detectarlos, ¿no? Claro, sería la propia inteligencia artificial la que termina haciendo la ingeniería social que escuchamos hace tiempo. Exactamente, por eso la AI es como todo, ¿no? Es bien usada, nosotros lo tenemos que usar a nuestro favor para defendernos, pero también los ciberatacantes la usan para hacer ataques cada vez más, más masivos y con más eficiencia, ¿no? Y ni hablar del deepfake. Y después el deepfake es el otro caso. Esto tiene un gran impacto no solo en nosotros, sino en los gobiernos, en figuras públicas. Fíjate lo que pasó el año pasado en 2024 con Biden. El deepfake de llamadas con la voz de él, disuadiendo a las personas para que no voten en las primarias y en las generales. Y bueno, eso al final se terminó penalizando, una multa de $6 millones, pero tuvo un gran impacto y una concientización de era él, no era él, porque era su voz, era clonada. Y pienso que esto no va a dejar de escalar porque estas aplicaciones para usuarios comunes para hacer deepfake son tendencia. O sea, acaban de lanzar una en Estados Unidos y Canadá y las grandes compañías para el entretenimiento empiezan a lanzar también estas aplicaciones, ¿no? Yo podría hacer un deepfake de Maradona o cualquier actor, si quisiera. Cualquier actor, sí, y a nivel empresarial también ha pasado. Que un empleado hizo un video call con el CFO de la compañía y para él estaba hablando con esa persona, le dio la orden de transferir $25 millones y lo hizo, y eso fue una cuenta de un ciberatacante. Entonces son todas cosas con las que antes no estábamos acostumbrados. Por eso es tan importante también la concientización, la educación en todas las generaciones, me parece, ¿no? Tener palabras claves quizá cuando estás hablando con alguien y te da una orden rara, quizá tener algún código para decir es la persona, es mi jefe real. Hay un montón de hacks y ahí nos vamos a meter con eso. Yo antes me gusta cómo nos va llevando. En este sentido que venís conversando acerca de las nuevas tendencias, ¿no? ¿Qué es el Shadow AI? El Shadow AI significa, bueno, en castellano es AI en la sombra. Y justamente tiene que ver con todos los, vamos para atrás, los LLMs. Sí, la inteligencia artificial se nutre de los LLM, que son modelos de lenguaje grande, es la traducción, que es básicamente la AI, ¿no? Los modelos con los que conversamos, los modelos aprenden, tienen datos, comprenden lo que están diciendo y te devuelven contexto o con información. Entonces el Shadow AI es justamente cuando nosotros interactuamos con asistentes abiertos, nosotros le estamos brindando información a esos asistentes, esos chatbots que se nutren de LLMs, donde quizá nuestra empresa para la cual trabajamos, empleados que trabajan para una empresa, no te autorizan a hablar con esos LLMs. Entonces es exposición de datos, es fuga de datos. Vos estás exponiendo datos confidenciales, sensibles de la empresa a inteligencia artificial que en realidad no hay control. Entonces es Shadow AI. Y la verdad que lo vemos como una problemática con la que ya estamos lidiando y a futuro, si te tengo que hablar de tendencias, es el gran desafío que va a pasar con esos datos expuestos, con ese Shadow AI. Nos pasa quizá con el celular, que hablamos con un asistente, sos empleado, y estás volcando data que en realidad no estás autorizado a exponer. Entonces ahí hay un gran desafío. Estás hablando de los LLMs maliciosos también, ¿no? ¿Cómo es posible detectar? Ya pensando en personas que trabajan dentro de compañías, que tienen un entorno de seguridad determinado, ¿no? ¿Hay alguna manera manual, así como uno podría hacer triple clic y darse cuenta que un mail es un potencial phishing? ¿Cómo darte cuenta que un LLM que estás usando es malicioso? Me gusta el concepto de esto de LLM malicioso porque hay toda una dark web, o sea, hay gente que se dedica a justamente atacar y obtener información, datos sensibles de las personas para extorsionar y pedir recompensa o robar datos de cuentas bancarias de nosotros para también obtener un beneficio.
Entonces, a eso va el LLM, lo que hace es la generación de este phishing, de también la generación de software malicioso como malware. Entonces, el LLM malicioso es toda aquella interacción con AI donde lo que se busca es hacer algo malo. Claro. Entonces, volvemos al punto de tomar conciencia y educarnos para tener ciertas alertas y decir, por acá no es, ¿no? Sí. Pasa mucho por la educación, con el tema del phishing, como mencionaba, validar el dominio, validar si el texto que estás recibiendo es coherente o no, si tiene faltas de ortografía o no, de gramática lo mismo, no acceder a ningún link sin antes validar. Todo ese tema de concientización creo que es responsabilidad de todos nosotros como comunidad también, no solo para los que trabajamos para empresas, sino también nosotros como padres para nuestros hijos el día de mañana. Sí, y lo pienso también como IBM y vos que estás en contacto con clientes de 3 países, en este caso que mencionábamos, hay que evangelizar la educación, ¿no? Como promover también esa educación constante, continua, porque estamos todos los días ante eventuales ataques. En muchos casos son miles de ataques por día. ¿Cuáles son las soluciones de IBM en relación a todas estas nuevas tendencias que estás mencionando? Bueno, IBM tiene un grupo de especialistas en seguridad donde se analiza el mercado, las tendencias en ataques, y justamente lo que ve es que la identidad es un vector de ataque que hoy está fuerte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la identidad, ahí tiene una solución, una suite de productos para todo lo que es gestión de accesos e identidades, que se llama Verify, todo lo que tiene que ver con protección de los datos, y hoy no es solo los datos, sino también los LLMs, tiene toda una suite de productos que está bajo el pilar de Data Security, seguridad de los datos, que es el portfolio de Guardium. Y después todo lo que es la gestión de amenazas y la respuesta ante esas amenazas también tiene una suite de productos que ahí se embebe mucho de soluciones de AI, ¿no? Cómo AI ayuda también, porque hablamos de la AI usada por los atacantes, pero también la AI tiene que ser usada por las áreas de seguridad para mejorar su defensa. Entonces ahí tenemos soluciones para justamente hacer asistentes para los equipos de seguridad, para que una amenaza, una vez que es conocida, tengamos una respuesta automatizada. Entonces, bueno, eso lo hacemos con tecnología IBM. Okay. Y la solución de AI nuestras es WatsonX. Tenemos nuestros asociados de negocio que comercializamos nuestras soluciones a través de ellos, como Balloon Technology acá presente. Así que bueno, nosotros además de tener un impacto en las empresas, queremos concientizar también a nivel personas, que bueno, tenemos estas herramientas y concientizar en todos los desafíos que se vienen. En el Think 2025 en Boston me gustó que hablaron mucho de gobernanza, de inteligencia artificial, que es un concepto que yo venía escuchando de gobernanza de Internet, gobernanza de datos, pero como un servicio, ¿no? Gobernanza de inteligencia artificial, y en este sentido preguntarte primero qué es el gobierno de IA y después cómo puede ser un servicio para diferentes organizaciones. Bueno, el uso de AI, el origen es partir de los datos, ¿no? Entonces siempre hablamos de proteger los datos, pero además de protegerlos, justamente es muy importante el gobierno porque nos hace entender de dónde se origina el dato, cuál es el linaje de ese dato, cuál es hacia dónde van esos datos. Piensen, las compañías están llenos de datos de las personas y a veces no saben dónde están alojados porque es un desafío gestionar. Cada vez hay más sistemas intercomunicados. Entonces el gobierno de la data y el gobierno de la AI hace referencia a eso, a tener esa gobernanza, ese control de los datos. Porque si no sabemos dónde están los datos, tampoco vamos a saber cómo protegerlos. Inclusive supongo que saber qué modelo estás usando, qué modelo fundacional, ¿no? Como que es un hub en donde tenés data en relación a lo que está sucediendo dentro de una empresa, por ejemplo. ¿Lo podemos pensar así? Sí, exactamente. Como también bases de datos que tenemos que proteger, que tienen un montón de datos. Entonces todas nuestras soluciones hacen hincapié en eso, ¿no? En la gobernanza y en la protección de los datos y en los LLMs. Claro, lo entendí como una tendencia para este año.
O sea, viste que cada año tiene su moda, su tendencia, y si bien a principios de este año se escuchaba mucho, bueno, este es el año de los agentes, creo que eso tal vez ya es viejo, ¿no? Como que lo que es verdaderamente tendencia es pensar en gobernanza. En gobernanza. Insisto. Sí, en gobernanza. Ahí WatsonX, nuestra plataforma de AI, tiene ese diferenciador, ¿no? De que te permite empezar quizá con un caso de uso, pero después te lo hace escalable y hace hincapié en la gobernanza de los modelos. Bien. Se habla mucho en el ámbito corporativo del reskilling, ¿no? ¿Qué es y cómo lo viven ustedes? Para mí, reskilling tiene que ver con reinventarnos continuamente y con el continuous learning. Lo hablo en inglés y veme con su English. Pero es esto del aprendizaje continuo, ¿no? Porque con tanta tecnología y la dinámica de este mundo que va cambiando y cada vez hay más herramientas y tecnología, es muy importante ir aprendiendo y capacitarnos constantemente. Y también hay todo un desafío, me parece, académico, ¿no? Universidades que están con nuevos cursos. Fíjate que la carrera de seguridad no existía y hoy hay cursos, diplomaturas en ciberseguridad. Lo mismo con inteligencia artificial. IBM está muy comprometido con los centros educacionales, con universidades para fomentar estos programas. Y también te quiero mencionar skillsbuild.org. Los invito a todos a entrar a esta página. Que bueno, son programas que ofrece IBM de manera gratuita. Bien. En distintas temáticas. Inteligencia artificial, cloud computing, ciberseguridad, datos. Recomendamos. Sí, para que bueno, que les ofrezco que revisen ahí todos los programas y son cursos gratuitos, tienen certificaciones. Lo puede obtener cualquier estudiante de cualquier carrera. Hay un compromiso IBM de que para 2030, 30 millones de personas hayan hecho alguno de estos cursos, que les brinda también certificaciones. Y también en 2023, final de 2023, lanzamos un comunicado de que estamos ofreciendo cursos de AI para tener al menos 2 millones de personas formadas en AI para final de 2026. Es muy interesante realmente, porque el aprendizaje continuo creo que es la constante de este momento, ¿no? No podemos dejar de capacitarnos. Me viene la pregunta de, si hablamos de ciberseguridad, ¿cuánto dentro de una compañía qué porcentaje son soluciones de IBM, por ejemplo, y cuánto es verdadera capacitación y educación de los colaboradores? Me parece que van de la mano, ¿no? O sea, tener una buena tecnología, un software que te acompañe con tu estrategia de seguridad. Lo primero que tienen que tener las empresas es una estrategia de seguridad. Hoy el concepto de todos es Zero Trust, que es confianza cero, porque sabés que estás siendo atacado, que podés estar siendo atacado. Ya asumís que eso es así. Claro. Entonces, es muy importante definir tu estrategia de seguridad. Ahí, en base a tu estrategia, entender los recursos que necesitas, los skills que necesitas. Y hoy tenemos un gap en skills. Entonces, la tecnología acompaña, pero si tampoco tenés la gente adecuada con los skills adecuados, es complicado. Así que me parece que va de la mano. Ir eligiendo soluciones que te acompañen en tu estrategia, pero también ir formando gentes, los equipos, y también los analistas de seguridad usar las herramientas de AI y el software que se elija para poder dedicarse más a la toma de decisiones y la respuesta de amenazas conocidas, automatizarlas con tecnología. Sí. Me parece que va por ahí. Y también antes hablábamos de cómo se usa IA para generar ataques, y también cómo se puede usar inteligencia artificial para filtrarlos, ¿no? Y reducir costos. Sí. Hace un tiempo había más resistencia. Hoy te diría que todos los ISOs están adoptando AI para su estrategia de seguridad. El Cost of Data Breach, que es el estudio que hace IBM a nivel global de la brecha de seguridad, de data breach, de filtración de datos, lo hace todos los años. Y es el primer año que el costo promedio de una filtración de datos bajó después de un tiempo. Y eso está asociado al uso de AI para la defensa. Y a la automatización. El año pasado fue de 4,8 millones.
el costo promedio de una filtración de datos, y este año por primera vez bajó un 9% a $4.4 millones. Igual sigue siendo súper alto, pero esto es una demostración de cómo las herramientas pueden ayudar a mejorar tu defensa, digamos. Claro, sí, aparte esto puede escalar, esta baja puede escalar en el año que viene y en los próximos años. ¿Qué tendencias, como última pregunta, broche de oro, qué tendencias podríamos esperar o cómo ven ya el año entrante? Porque ya podríamos decir que estamos a fin de año. Sí, como tendencias y puntos que hay que tomar atención, y IBM es lo que está viendo a futuro, es todo el tema de Shadow AI, va a ser un desafío, sin dudas. El deepfake también va a seguir evolucionando. Tenemos que tener mucho cuidado con los audios que nos envían, validar con quién estamos hablando. Lo mismo con un videollamado. La clonación de imagen y de voz cada vez es mejor, está mejor hecho, así que ahí tenemos un desafío. Prompt injection, que no hablamos de eso, significa inyección de instrucciones a los LLMs para manipularnos. O sea, esto lo hace gente también que tiene conocimiento de cómo manipular un LLM para que te responda con información que no te tiene que dar. Eso está sucediendo, también representa un desafío futuro. Después los ataques criptográficos también es lo que se viene, ¿no? Todo lo que es computación cuántica y los ataques, por eso IBM también está trabajando mucho en Quantum Safe Security, que es el futuro, ¿no? Sí. Así que esos son los desafíos, las tendencias que vemos. Bien, fan de la computación cuántica y todos los desarrollos de IBM, así que eso será otro capítulo. Muchas gracias por venir, un placer hablar con vos. No, gracias a vos. Muchas gracias por el espacio. Gracias.